Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mi esposa engañó a su esposo millonario con un simple mecánico, así que planifiqué su ruina total. El Audi se convirtió en su perdición. Llevábamos una década compartiendo nuestras vidas, mi esposa y yo. En general, nuestra relación parecía bastante sólida, aunque como en toda unión humana, enfrentamos algunos desacuerdos ocasionales. A mis 41 años y ella con 37, ninguno de los dos deseaba tener hijos, una decisión que jamás lamentamos. Nuestras carreras prosperaban. Yo ganaba 6 cifras y ella se acercaba a esa marca. Disfrutábamos de una vida cómoda, pero siempre buscamos ser prudentes con nuestras finanzas e inversiones. Mi trabajo nos llevó a mudarnos 3 veces, de Nueva York, donde iniciamos nuestra historia, a Phoenix y finalmente a Cupertino. Llevábamos 4 años establecidos en California y parecía que allí nos quedaríamos. Fue precisamente cuando sentí que habíamos echado raíces que decidí sorprender a mi esposa con un vehículo nuevo. Le obsequié un flamante Audi A8, un gesto que ahora me causa amargura al recordarlo. Ese regalo se convertiría en el detonante de nuestra crisis, aunque también revelaría la verdadera naturaleza de mi compañera. Por eso, paradójicamente, no puedo evitar sentir cierta gratitud por cómo se desarrollaron los acontecimientos. Mi esposa se mostró exultante con el obsequio, colmándome de agradecimientos. Sin embargo, a los pocos meses, una luz de advertencia se encendió en el tablero. Confieso que me sentí frustrado, pensando que quizás ella no estaba cuidando adecuadamente el vehículo. Mi experiencia previa con Audis había sido impecable, nunca presentando problemas tan prematuramente. Ella aseguró que lo había tratado con el mismo cuidado que sus autos anteriores, los cuales nunca habían dado problemas, así que llevó el vehículo al concesionario para una revisión. Regresó un par de horas después, informándome que habían solucionado el inconveniente sin costo, bajo la garantía. Aparentemente, no era nada grave, y ella parecía genuinamente complacida de tener su Audi funcionando correctamente de nuevo. Su alegría me reconfortó, aunque ahora comprendo que su felicidad probablemente tenía otro origen. Aproximadamente un mes después, mi esposa rozó una de las llantas contra el bordillo al intentar estacionar en un espacio reducido. Lo noté cuando entró al garaje esa noche y ella me explicó lo sucedido. Había tomado la iniciativa de ir al concesionario para intentar que lo reemplazaran. Sabía que la garantía no cubriría ese tipo de daño y ella confirmó que así se lo habían indicado. Sin embargo, mencionó que el mecánico que la había atendido la vez anterior estaba allí y le ofreció conseguir una llanta de reemplazo a un precio mucho más accesible. Obtuve su número para indagar más al respecto. Honestamente, pensé que podría conseguir una buena oferta, pero le advertí que me consultara antes de realizar cualquier pago, ya que podría tratarse de una estafa. Al día siguiente, me informó que había hablado con el mecánico y que iría a su taller para reemplazar la llanta. Me sorprendió un poco la rapidez con la que procedió, especialmente porque quería asegurarme de que todo fuera seguro. Sin embargo, lo interpreté como su entusiasmo por mantener el auto en perfectas condiciones. No expresé mis inquietudes, pues ya había encontrado una justificación para su comportamiento. En ese momento, no tenía motivos para dudar de mi adorada esposa de 10 años. Así que se dirigió al taller del mecánico. Regresó unas 4 horas después, visiblemente de buen humor. La llanta había sido reparada, había realizado algunas compras y todo parecía estar en orden nuevamente. No le di mayor importancia al asunto en ese momento. Durante los meses siguientes, el auto de mi esposa funcionó sin problemas y no hubo nada fuera de lo común. Sin embargo, llegó un punto en que los frenos de mi propio vehículo comenzaron a fallar. Ya me encontraba en la ciudad y lo último que deseaba era conducir hasta mi mecánico de confianza, arriesgándome a una falla total de los frenos. Recordé que mi esposa había mencionado brevemente la ubicación donde se había encontrado con el mecánico del Audi para el reemplazo de la llanta. Como estaba en la zona, decidí probar suerte allí. Por supuesto, no conocía la ubicación exacta del taller, así que llamé rápidamente a mi esposa. «Oye», le dije, «tengo una emergencia. Los frenos se sienten blandos y estoy preocupado. Estoy lejos de mi taller habitual y no quiero arriesgarme.
¿Puedes enviarme la dirección del tipo que arregló tu llanta la otra vez? Tras decir esto, hubo un breve silencio, aunque aún podía escuchar el ruido de fondo. Sabía que seguía en línea. Noté que las primeras palabras de su respuesta salieron entrecortadas, lo que inmediatamente despertó mis sospechas. «Oh, tú, él está más familiarizado con los Audis. Tienes un BMW, así que quizás no tengan la experiencia necesaria para ayudarte. Tal vez deberías arriesgarte e ir con tu mecánico habitual». Era evidente que intentaba evitar que visitara a ese individuo, y realmente no sé si creyó que estaba siendo astuta con su respuesta. Desafortunadamente para ella, insistí, en parte porque realmente no quería que mis frenos fallaran y porque mis sospechas se multiplicaron exponencialmente. Finalmente me envió la dirección y me dirigí al taller. Para ser honesto, era un establecimiento bastante decente cuando llegué. Solo había 2 o 3 sujetos sentados alrededor de una mesa de plástico jugando a las cartas. Al bajar del auto, uno de ellos se acercó a saludarme. Era un tipo bastante atractivo, aunque no estaba seguro si se trataba de Jim o no. Nombre real, pues aquí no importa. Le expliqué el problema con mi BMW y se ofreció a revisarlo de inmediato. Justo antes de que fuera a buscar algunas herramientas, lo detuve. ¿Por casualidad conoces a una mujer que viene aquí en un Audi A8 negro? Al escuchar eso, noté que esbozó una sonrisa, pero luego hizo todo lo posible por disimularla. «Ah, sí, creo que me suena familiar. Viene de vez en cuando. ¿La conoces?». Le informé que era mi esposa y que me había recomendado el taller. Juro que lo vi quedarse paralizado por un instante antes de intentar recuperar la compostura. «Oh, genial. Es una buena clienta. Estuvo aquí hace una semana para una revisión rápida». Se quedó en silencio después de eso. En ese momento supe que algo no cuadraba, porque ella nunca me había mencionado que había llevado el auto, y si hubiera tenido algún problema, debería haberlo llevado al concesionario, ya que aún era prácticamente nuevo. Tuve que contener mi furia, porque aún solo tenía sospechas y no había podido confirmar nada. Por sólidas que pudieran parecer mis conjeturas, necesitaba asegurarme de tener pruebas concluyentes antes de permitir que mi ira se desatara. Lo peor es que el tipo no podía tener más de 25 años y era relativamente atractivo. Nunca imaginé que mi esposa fuera el tipo de mujer que se interesaría en un joven para una aventura. Eso me enfureció aún más, pero nuevamente tuve que recordarme que debía mantener la calma. Creo que fue precisamente en ese momento, mientras esperaba allí observando el rostro del tipo, que me prometí a mí mismo llegar al fondo del asunto. Aproximadamente 1 hora después, terminó con mi auto y emprendí el regreso a casa. Conducía un poco rápido, lo admito, lo cual era irónico considerando que poco antes estaba preocupado por mis frenos. Al llegar a casa vi el auto estacionado, lo que significaba que mi esposa estaba en casa. Me recibió en la puerta y no sé si lo estaba imaginando, pero parecía nerviosa. Me ayudó con el abrigo, parecía seguirme de cerca, y cuando finalmente preguntó cómo fue la visita al mecánico, parecía que había estado ansiosa por preguntar. Por supuesto, sabía que era mejor no intentar confirmar mis sospechas directamente, así que simplemente le respondí. El mecánico era un buen tipo, y resulta que sabía cómo trabajar con BMW. Ella pareció aliviada, lo que me alegró porque estaba luchando por contener mi enojo y mis sospechas. Lo único que necesitaba era ser paciente, y paciente lo fui. Dado que mi esposa tiene el sueño profundo, una vez que se quedó dormida y escuché su ligero ronquido, salí de la cama y tomé su teléfono de la mesa de noche. Tenía un código de acceso, pero lo conocía porque era el mismo que usaba para todo. Nunca antes había sentido la necesidad de revisar su teléfono, así que estaba nervioso por lo que podría encontrar. Lo primero que revisé fueron los mensajes instantáneos, pero después de desplazarme mucho, no encontré nada destacable. Sin embargo, eso no iba a ser el final de mi búsqueda, así que el siguiente lugar al que me dirigí fue a Messenger, y justo en la parte superior, vi un mensaje de cierta persona con una vista previa del último mensaje enviado que decía: «Jaja, yo también. Me encantó cuando me acariciaste. Sabía que nada bueno me esperaba detrás de esa vista previa, pero tenía que abrirlo. Mis sospechas necesitaban ser confirmadas,
por doloroso que supiera que iba a ser. Me volviste loca con tus caricias la última vez. Me encantó tanto. Jaja, yo también. Me encantó cuando me acariciaste de arriba abajo. Me estremezco solo de pensarlo. Al leer eso, sentí que mi corazón se hundía en mi pecho. Me invadió una sensación de frío y noté que mi mano apretaba aún más el teléfono. Realmente no puedo describir las emociones que experimenté en ese momento, pero fue una combinación de traición, desamor y un dolor puro. Sin embargo, seguí leyendo. Tenía que saberlo todo. Necesitaba saber cuándo había comenzado, qué habían hecho, cuándo lo habían hecho, y así sucesivamente. Mi curiosidad me llevó a leer todos los chats que había entre ellos. Todo lo que puedo decir es que nunca antes había sentido un dolor tan profundo. Devolví su teléfono a la mesa de noche, eliminando cualquier evidencia de que había estado allí. Recuerdo estar de pie en la oscuridad de la habitación, simplemente mirándola. No mentiré, el dolor que sentí en ese momento me llevó a pensamientos realmente perturbadores. Mientras la observaba, debí haber permanecido allí durante 5 minutos, pero al final volví a mi lado de la cama y fijé la mirada en el techo. No logré conciliar el sueño ni por un momento, y simplemente repasé cada detalle que había leído una y otra vez. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho mientras recordaba que habían tenido encuentros íntimos al menos 2 veces, y lo habían hecho una vez en la trastienda de su lugar de trabajo, algo bastante sórdido para una mujer supuestamente de alta clase, y otra vez en algún tipo de hotel o motel. No parecía haber mucho remordimiento y se mencionaba una próxima cita. Para ser honesto, se requirió una fuerza sobrehumana para evitar perder el control en medio de la noche. Lo cierto es que me reporté enfermo después de que ella se fue al trabajo la mañana siguiente, porque realmente no podía concentrarme en el estado en el que me encontraba. No diré que estoy completamente recuperado, pero creo que he dejado mi enojo a un lado y estoy enfocado en hacerla pagar. ¿Cómo pudo tirar todo por la borda por una aventura insignificante? No busco hacer nada ilegal porque ya no vale la pena. Pero, ¿cómo creen que puedo vengarme de ella? No voy a serle infiel porque literalmente no solucionará nada. Necesito que experimente el tipo de dolor que estoy sintiendo en este momento. Imaginen, el auto que le compré como regalo fue la razón por la que eventualmente me traicionó. Como dije, si tienen algún consejo, háganmelo saber. Apenas puedo pensar con claridad. Edición 1. Sí, no es necesario decir que voy a divorciarme porque no puedo permanecer con una persona infiel, ya sea que hayamos estado casados durante 10 años o no. El tipo parece lo suficientemente joven como para ser mi hijo, y algo de eso es simplemente repulsivo para mí. Edición 2. No lo dejaré pasar. Si fuera a hacerlo, no estaría aquí. No, nuevamente no le seré infiel y se lo echaré en cara. Quiero afectarla de una manera más duradera, y eso es lo que estoy tratando de descubrir. Vi una sugerencia sobre perjudicarla en el trabajo, y la verdad es que eso podría funcionar si puedo ser paciente. No sé si puedo, para ser honesto, pero intentaré esperar la oportunidad adecuada. Edición 3. Creo que he ideado un plan perfecto para vengarme de mi esposa. Lamento tardar tanto en actualizarlos, pero creo que mi paciencia valdrá la pena para mí y para todos ustedes al final. No revelaré los detalles aquí, pero creo que será mejor actualizarlos cuando haya llevado a cabo las cosas. Actualización 1. Antes que nada lamento mucho hacerlos esperar, pero créanme, valdrá la pena. Tuve que esperar unos 10 días antes de poder actuar. Mi esposa tiene una reunión de negocios crucial para la que se ha estado preparando. Una empresa tecnológica está por cambiar de oficina, y ella es la encargada de cerrar un acuerdo de suministro para su compañía. En un momento de inspiración, si me permiten decirlo, encontré la forma perfecta de vengarme. Justicia poética, pero llegaremos a eso pronto. Ha invertido mucho tiempo preocupándose por este gran negocio que necesita concretar, y eventualmente me involucré en ayudarla a prepararse. Estuve allí interpretando el papel del representante de la empresa tecnológica, haciendo preguntas, dándole consejos y demás. Esta noche es la víspera de la reunión y ha habido mucha preparación intensa. Ella se siente muy segura. Me agradeció profusamente y cada vez que lo repetía me irritaba enormemente.
pero tuve que forzar una sonrisa a través de todo. Solo para que lo sepan, revisé su teléfono nuevamente hace unos días. Y sí, se encontraron otra vez. Necesitaba eso para reafirmar mi decisión, porque ya estaba empezando a cuestionarme si estaba llegando demasiado lejos. De todos modos, le sugerí que se fuera a dormir, argumentando que un buen descanso es esencial para grandes reuniones o presentaciones. Una vez que escuché su respiración profunda, supe que era el momento de actuar. Me dirigí directamente al garaje y hacia su vehículo, abriendo la puerta del conductor. Para su información, la batería del auto está ubicada debajo del piso del conductor, y fui directo a ella desconectando los terminales. Luego coloqué todo de vuelta exactamente como lo encontré e intenté arrancar el vehículo. Arriesgado, lo sé, pero nuestro garaje está lo suficientemente aislado como para absorber la mayor parte del ruido. Cuando no emitió ningún sonido, supe que estaba listo para continuar. Pero aún no había terminado. A continuación fui a mi propio auto y desinflé completamente una llanta. Tenía claro que una vez que no pudiera arrancar su auto, me suplicaría llevarse el mío debido a la importancia de su reunión. Después de todo, yo podría ir al trabajo en taxi o alguna otra alternativa. Como mencioné, ella tiene el sueño pesado y casi siempre me despierto antes que ella. Así que tomé su teléfono de su mesa de noche y desactivé la alarma que tiene programada para las 6:30. Sé que probablemente dormiré plácidamente esta noche, incluso con mi esposa infiel a mi lado. Me siento como un estratega esperando ver cómo su plan se desarrolla. Estoy sentado en la cama en este momento, rebosante de anticipación, y decidí compartir con ustedes lo que estoy planeando. Solo deseen que todo salga según lo previsto. Actualización 2. Saludos, amigos. Tengo noticias increíbles para ustedes. Como era de esperar, me desperté antes que ella a las 6:45 y volví a activar su alarma. Su reunión estaba programada para las 8 de la mañana y finalmente la desperté a las 7:10 con un falso tono de pánico en mi voz. Cariño, despierta, despierta, tu alarma no sonó. Ella corrió directamente al baño y escuché el grifo abrirse de inmediato. Durante ese tiempo, buscaba formas de retrasarla aún más. Estaba tan comprometido con su caída en este punto porque nunca he sido un tipo poco atractivo y podría haber tenido numerosas oportunidades a lo largo de los años, pero no lo hice porque pensaba que el matrimonio significaba algo. Aparentemente, no. Eran las 7:55, cuando mi esposa había completado su rutina matutina. Cepillarse los dientes, ducharse, elegir un atuendo, maquillarse y tomar una rápida taza de café. No inicié la cafetera para ella como suelo hacerlo. Escuché que se dirigía a su auto en el garaje y cerraba la puerta, y esperé para ver si el auto arrancaba milagrosamente. Pero, por supuesto, no fue así. Ella gritó desde el garaje después de unos 2 minutos y me acerqué a donde estaba. ¿Qué sucede con tu auto? Puse mi mejor expresión de preocupación. Déjame echar un vistazo rápido por ti. Ella accedió y yo inspeccioné alrededor, revisé el aceite, golpeé algunas partes y le pedí que intentara arrancarlo nuevamente. Continué con esta farsa durante otros 5 minutos. Mis acciones sin sentido no cambiaron nada, por supuesto. Tal vez sea la batería, sugerí. Ni siquiera intenta arrancar, así que probablemente sea la batería, pero no logro ubicarla en el compartimiento del motor. Apenas me escuchaba porque estaba sumamente angustiada. Creí ver lágrimas en sus ojos. Sabía lo que estaba en juego y experimenté la mayor satisfacción que cualquier persona haya sentido en ese momento. Eran las 8:15 cuando dijo: «Déjame llevar tu auto». Corrió adentro para tomar mis llaves antes de que pudiera responder afirmativamente. Ahora le tomaría unos 20 minutos llegar al trabajo, ya que no había salido antes de la hora pico. Mientras salía apresuradamente tuve que gritarle: «Espera, tengo una llanta desinflada, aguarda». Parecía dispuesta a salir sin importarle ese detalle. Se apresuró a mi maletero y sacó el inflador portátil que utilizo, instalándolo ella misma. Pasaron unos minutos antes de que la llanta estuviera completamente inflada. Guardó el inflador, lo arrojó al asiento trasero y se metió en el auto. Esperaba prolongar las cosas un poco más, pero ella misma se había encargado de todo. Mi trabajo estaba hecho y observé mientras se alejaba conduciendo a una velocidad excesiva.
En ese momento, deseé que no tuviera un accidente, pero ahí terminaba mi preocupación. Volví al interior e inicié sesión en el trabajo desde mi portátil. Sabía que sería un juego de espera en ese momento y tenía tareas pendientes. Decidí trabajar remotamente ese día, ya que podía usar el hecho de que mi esposa se había llevado mi auto como excusa. Mis superiores me tienen en alta estima, así que eso no fue un problema. Sin embargo, el tiempo parecía transcurrir eternamente. Intentaba mantener mi mente alejada de si mi plan de venganza estaba funcionando como deseaba, pero resultaba difícil. Era complicado concentrarme, pero hice mi mejor esfuerzo. Durante ese lapso, decidí volver a conectar la batería de su auto para cubrir mis huellas. Casi 2 horas más tarde, escuché mi auto entrar al garaje. Tuve que recordarme mantener la compostura cuando ella entrara. Sonreí y dije, sé que tuviste éxito, eres mi estrella. Pero pude notar que había estado llorando. No sonrías, no sonrías. Tuve que repetirme constantemente, y cada vez que sentía un atisbo de compasión, me recordaba a mí mismo su infidelidad reiterada. No había mostrado remordimiento. Yo tampoco podía tenerlo. ¿Qué ocurre, cariño? Mientras decía eso, ella estalló en llanto. Era difícil entenderla entre los sollozos, pero capté la esencia de lo que dijo. Amigos míos, el mejor escenario posible se había cumplido. Todo salió según lo planeado. Llegó tarde al trabajo, y la colega de la que siempre se quejaba tuvo que asumir el control. Mi ingenio no predijo este resultado, por supuesto, y esa persona fue elogiada por tomar la responsabilidad a pesar de la presión. Como era de esperar, toda la presentación fue un desastre total. Todo porque mi esposa les falló en el día más crucial. La cuenta potencial más importante que la empresa podría haber obtenido se esfumó, y todo fue culpa de mi esposa. Efectivamente, la despidieron tan pronto como el representante de la empresa tecnológica abandonó el edificio. Para alguien que había trabajado tan arduamente para ellos, fue devastador, pero también lo fue hacer perder a la empresa millones de dólares. Me explicó entre sollozos y lamentos. La gente murmuraba y la miraba con desaprobación mientras salía de la oficina, lo más humillante que podría haberle sucedido. Había decepcionado a toda la compañía, todo por ese maldito auto. Tendré que amonestar a ese mecánico, porque parece que hizo un trabajo pésimo la última vez que llevaste el auto. Todo esto es culpa suya, comenté. Noté que sus sollozos disminuyeron y casi podía escuchar su mente procesando la situación con su querido Jim. Su transgresión era la razón directa por la que esto había ocurrido. Continué diciendo, vaya, ese mecánico, todo esto fue por su culpa. Esa fue una indirecta sutil para ella, pero realmente no me importaba si la captaba o no. Pasó la noche bebiendo, y le dije que tenía dolor de cabeza, así que subí a descansar. Aunque no dormía, estaba haciendo arreglos con mi abogado para preparar los documentos de divorcio. Tuve que soportar sus lamentos durante unos días más antes de presentarle los papeles. Sin embargo, nunca olvidaré su expresión en ese momento. En su punto más bajo, había lágrimas rodando por sus mejillas. Estaba histérica. ¿Por qué me haces esto ahora? ¿Qué te hice para merecer esto? No lo sé, pero tal vez puedas preguntarle a tu querido Jim. Estoy seguro de que tendrá una respuesta para ti. Dile que revise tu auto mientras estás con él. No podemos permitir que pierdas tu trabajo nuevamente, ¿verdad? Nunca la había visto tan impactada. Parecía paralizada por la sorpresa y literalmente se quedó sin palabras. No pude evitarlo y realmente me reí en su cara en ese momento. Estaba harto de ella a estas alturas. Recoge tus pertenencias y busca otro lugar donde quedarte. Te daré unas horas. Y con eso me retiré. Conduje por la ciudad intentando procesar mis emociones. Admitiré que experimentaba una mezcla de tristeza, alegría, alivio y dolor, pero definitivamente no había arrepentimiento. Cuando regresé, era de noche y ella se había marchado. Han transcurrido 2 semanas desde entonces y no ha vuelto. Mis emociones eran muy complejas. De lo contrario, les habría informado a todos ustedes antes. Pero las cosas han concluido. No hay hijos de por medio y ya le conté todo a sus padres, así que sé que no vendrán a defenderla. Aunque me siento bien, como si se hubiera extirpado un tumor de mi vida. Se llevó algo de tejido sano consigo, pero honestamente
es para mejor. No soy demasiado mayor, así que tengo mucha vida por delante. Respecto a Jim, consideré encontrar una manera de sancionarlo por su papel en todo esto. Pero él es prácticamente un muchacho, y mi esposa fue quien tomó la iniciativa en esta situación. Creo que lo dejaré en paz, pero podría cambiar de opinión. Si lo hago, se los haré saber. Pero por ahora eso es todo. Aprecio enormemente todos sus comentarios y apoyo durante este proceso. Solo recuerden, amigos, nunca valdrá la pena permanecer con una pareja infiel.